Buenas tardes con todos. Mi nombre es Kelly Canco. Estudio la carrera de contabilidad. Estoy en el tercer semestre. El tema que me toca exponer son los costos variables. Definición de los costos variables. ¿Qué son los costos variables? Son aquellos que pueden variar dependiendo de la cantidad de bienes o servicios que una empresa produce. Esto significa que cuanto mayor sea el volumen de producción, mayor será el valor de los costos variables. Un ejemplo básico podría ser: a mayor número de pedidos, mayor cantidad de empaques para envolver. Estos costos son generalmente proporcionales a la estimación o presupuesto de ventas. En una empresa, pues mayor el crecimiento de producción, el precio a pagar crece de igual manera. Sin embargo, como se ha mencionado, se debe estar atento a la situación del mercado en el cual se realizan los procesos de compra y venta, para conocer así los valores de los materiales y así poder proporcionar los costos. La comercialización de bienes por parte de una empresa depende en gran medida de la capacidad de producción de la misma y de responder oportunamente a los costos, lo que ello implica que estos costos de este tipo se conozcan como variables, debido a que están sujetas a diferentes factores internos y externos al negocio. Conocer cómo calcular los costos variables supone una gran ventaja para el sostenimiento de la producción de la empresa. Y por esta razón en este video te explicaremos de qué se tratan las diversas fórmulas que debes aplicar para estimar este aspecto financiero. Importancia de los costos variables en una empresa. Los costos variables por parte de las diferentes partidas incluidas en la contabilidad de una empresa se deben tener en cuenta para calcular los estados financieros y los presupuestos, en especial los presupuestos operativos y de producción, a partir de las cuales se pueden emprender acciones y de planes económicos de manera eficaz. Tener presente este tipo de costos evita incurrir en riesgos y pérdidas financieras, garantizando así una manera correcta de inversión del capital de la empresa en los insumos necesarios para la producción de cierta cantidad de bienes. Es decir, que permite controlar y administrar el dinero destinado a las actividades operativas, lo que supone mejores prácticas empresariales y el cumplimiento de los objetivos planteados. Entre otros aspectos y ventajas que se hacen que este concepto, un elemento tan importante en la contabilidad empresarial, se puede mencionar. La importancia de los costos variables es garantizar que las decisiones relacionadas a las finanzas de la empresa generen un impacto positivo sobre las mismas. Permite estimar que la empresa, durante una etapa de producción, facilita la identificación de los recursos necesarios para una etapa productiva específica en relación con el capital con el que se puede disponer una empresa y así poder realizar la compra de los mismos. Constituyen una base contable del buen desempeño empresarial, tanto a nivel operativo como financiero. Su cálculo como etapa previa a la producción permite optar por mejores recursos a un mejor precio, maximizando la cantidad de materiales de los que pueden disponer una empresa. Son uno de los elementos que se toman en cuenta al calcular el punto de equilibrio en un plan de negocios. A partir del registro de los costos variables se puede verificar que las metas sean alcanzables. Aporta información en cuanto a la salida de capital que se debe efectuar para el crecimiento de la empresa. Características de los costos variables. Están estrechamente relacionados a la producción de una empresa. Cuentan con cierto grado de variabilidad en el cual dependen de la cantidad de bienes a producir y los precios establecidos en el mercado, a partir del cual se obtienen los insumos necesarios para dicha producción. Se describe el aspecto económico de una etapa productiva. Pueden ser administrados en intervalos de tiempo relativamente cortos, por lo que permite un mayor campo de maniobra y control sobre los mismos. El tiempo no supone un factor decisivo sobre la variabilidad de los costos, pues al ser definidos dentro de un periodo reducido no presentan mayor fluctuación. Por el contrario, la cantidad de bienes que constituyen el inventario al suplir es el aspecto más importante y con mayor peso sobre su estado. Si la producción de artículos, bienes o servicios se anula, los costes variables desaparecerán. La cantidad de los costes variables tenderán a ser proporcionales a la cantidad de bienes producidos.
Los costes variables no dependen del tiempo, sino, como ya se haya subrayado, del volumen de negocio de la empresa. Este tipo de gasto se puede controlar y gestionar a corto plazo. Está regulado y clasificado por el Departamento de Administración de la entidad. En resumidas cuentas, el coste variable puede ayudar a comprobar los resultados económicos de una organización ofreciendo una información exacta del comportamiento del negocio. Si la actividad del producto aumenta, este tipo de gasto también se incrementará y así viceversa. Si aquella disminuye o cae, el coste variable responderá de modo similar. Ejemplos de costos variables. Como el precio varía en función de la productividad que se tiene, algunos ejemplos de los costos pueden ser materia prima. Cuanta más unidades se hagan, mayor cantidad de materia prima se requerirá, por lo que se debe invertir más dinero en ella. Embalaje y empaques. Se relaciona estrechamente con los productos que se vendan. Mano de obra. A mayor producción se requiere de más personal, por lo que el gasto para contratar aumentará. Tipos de costos variables. La siguiente clasificación se basa en la manera con la que la variabilidad de estos costos se ve afectada y los factores involucrados en dicho comportamiento. Además, dependiendo del tipo de costo variable unitario, es decir, el costo relacionado a la producción de un solo producto, puede variar. Estos tipos son: costo variable proporcional. Los costos variables de este tipo son proporcionales al volumen de producción de una empresa durante su etapa productiva, es decir, que mientras que la cantidad de bienes producidas aumente o disminuya, paralelamente lo harán los costos. En este caso, los costos variables unitarios se mantienen. Los costos variables progresivos. Este tipo de costo variable es mayor a la proporción del volumen. La producción estimada, pues implica otros factores como las horas de trabajo empleadas para la manufacturación de un producto. Esto hace que un costo variable unitario aumente. A diferencia del costo variable regresivo, este tipo de costo disminuye respecto al volumen de producción, siendo menor proporcionalmente en que este último se puede presentar cuando un proceso de compra y venta implica un descuento por una compra al por mayor. Este costo implica una disminución del costo variable unitario. Costo variable. En el contexto de la contabilidad de una empresa, existen principalmente dos tipos de costos fijos y los variables. Los dos conceptos son fundamentales a la hora de calcular la rentabilidad de las operaciones productivas y comerciales. Sin embargo, es importante conocer sus diferencias, las cuales expondremos a continuación. Los costos variables dependen, cualquiera que sea su clasificación, de un factor de producción de una empresa y por ello presenta esa variabilidad respecto a diferentes periodos de tiempo o ciertas circunstancias. Por otro lado, los costos fijos son constantes, pues se encuentran establecidos previamente a la etapa productiva, como son los impuestos, los cuales permanecen estables durante un periodo relativamente largo. Con respecto a los intervalos de tiempo, los costos variables presentan mayor fluctuación durante menores periodos, mientras que los costos fijos no presentan la misma variabilidad, por lo que permanecen constantes durante un mayor rango de meses o años. Cabe destacar que los costos fijos se denominan de esta manera por poseer un valor estable durante varios años. Sin embargo, esto no supone que nunca presenten algún cambio, pues si se analizan monetariamente pueden considerarse variables. Por su naturaleza, los costos variables pueden variar de manera inesperada, ya sea por las decisiones internas de la empresa relacionadas a la producción o por un cambio en los precios del mercado, lo que supone cierta incertidumbre con respecto a ellos
mismos. Los costos fijos no cuentan con esta incertidumbre, pues no existen factores que los afecten de manera espontánea. ¿Cuáles son los costos variables en una empresa? Dentro del contexto empresarial existen diversos tipos de costos variables, cuya clasificación depende de la relación que conservan con la producción de la empresa y por el grado de influencia o cercanía que mantienen sobre la misma. Estos costos son costos variables indirectos. Este tipo de costo variable está relacionado directamente con el ámbito productivo de la empresa, es decir, conserva relación directa con los elementos involucrados. En este ciclo, algunos ejemplos de ellos son los costos por concepto de compra y materias primas o empleo de capital humano. Son los principales costos variables de la producción, pues a partir de ellos la empresa puede producir los bienes y servicios esperados de manera constante. Costos variables indirectos. En este caso, los costos variables se encuentran relacionados de manera indirecta a la producción de la empresa. En este conjunto se ubican todos aquellos elementos que no participan directamente o que no afectan significativamente los procesos productivos del negocio y no suponen una necesidad fundamental para los mismos, sin embargo, son de gran importancia en otro tipo de actividades internas que dentro del marco general aportan a la rentabilidad. En este tipo de costo, variables incluyen impuestos, salarios a empleados que no participan en el sector de producción de la empresa, como personal administrativo, financiero y de gestión. Servicios como el mantenimiento de locales en donde se lleva a cabo algún proceso productivo, entre otros. Costos semivariables, también denominados costos semifijos o mixtos, son híbridos entre los costos variables y los fijos, pues dependen tanto de los factores involucrados en el ciclo productivo de la empresa como en aquellos que no lo están. De esta manera, el volumen de producción y las operaciones comerciales participan equitativamente en este costo incurrido. Un breve ejemplo de este tipo de costo es el servicio de energía. Este servicio implica un costo fijo en un principio. Sin embargo, al presentarse una etapa de producción mayor a la establecida, el consumo de este recurso aumenta y por lo tanto también el precio a pagar. Costos marginales. En realidad, este tipo de costo se refiere a sobrecosto generado por la producción de una unidad adicional o más, lo que da resultado a una diferencia entre la cantidad de bienes establecidos en un principio. ¿Cómo calcular el costo variable? El cálculo de costos variables en una empresa se puede definir como una serie de pasos a seguir. A continuación te explicamos cada uno de ellos. 1. Identificar los factores variables. Se trata de determinar qué elementos participan en la producción de la empresa, haciendo una separación entre los costos que implican este tipo de activos de los fijos. 2. Sumar los costos. Al realizar esta operación se debe definir un periodo de tiempo en el que incluyen todos los costos en los que se incurrió posteriormente, se halla total de los mismos. 3. Calcular el costo por unidad. Para determinados cálculos es necesario conocer el costo en el que se debe incurrir por cada uno de los productos manufacturados. Para ello se debe dividir el costo total resultante de la anterior operación entre la cantidad de bienes producidos. Estos conceptos se utilizan en los procesos contables de una empresa para conocer así el estado financiero de la misma, como el estado de resultado de una empresa y las partidas más importantes en este aspecto. Fórmula para calcular el costo variable. El costo variable se divide en tres fórmulas, las cuales permiten conocer el total del costo por unidad y el promedio. Estos cálculos se realizan de la siguiente manera. Fórmula para calcular el costo variable unitario. El costo variable unitario se refiere al costo en el que se debe incurrir por la producción de un único bien o unidad. A partir de este resultado se puede deducir los otros factores o viceversa. Para este cálculo es necesario aplicar fórmula. Costo variable unitario es igual a costo variable total
sobre total de unidades producidas. Con base a este resultado, las empresas pueden proponer un precio de venta por producto, garantizando que de esta manera se obtenga una ganancia de su comercialización. Fórmula para calcular el costo variable total. Es uno de los cálculos más importantes, tanto para el estudio de estados financieros como para un plan basado en un presupuesto de producción. Generalmente, cuando se va a hablar de estos costos variables, se refiere a esta fórmula. Costo variable total es igual a costo variable unitario por total de unidades producidas. Fórmula para calcular el coste medio variable. Esta fórmula se utiliza para conocer el promedio de inversión. Es necesaria para la producción de cada tipo de productos. Para así poder aplicarla, es necesario aplicar la siguiente operación. Coste medio es igual a coste variable por un producto 1 más un coste variable por un producto 2 sobre unidades producidas. Conclusiones y recomendaciones. La contabilidad no implica únicamente un estudio sobre el estado actual de una empresa, sino la base de procesos involucrados en las operaciones productivas y financieras que influyen sobre la rentabilidad del negocio. Es por esta razón que tener presente los costos variables, los procesos se mantienen estables y funcionales, generando los recursos para obtener los beneficios establecidos. En especial, los costos variables son fundamentales para el correcto funcionamiento de una empresa y así poder configurar la base de un proceso de producción de la misma. Su estudio garantiza que la inversión a realizar sea rentable, lo que permite optar entre emprender un plan específico o diseñar un alternativo que genere más confianza. Por ejemplo, al realizar una comparación entre los diferentes precios establecidos por los proveedores, se puede hacer una estimación de cuál ofrece mejores materiales o un mejor precio. Es decir, que tener en cuenta los costos variables se puede tomar decisiones óptimas para cada ciclo productivo, cosa que se refleja incluso en la implementación de nuevos métodos de trabajo para la optimización de los procesos y aprovechamiento de todos los recursos. Una empresa regula funciones basadas en la operatividad y general de su negocio. Esta operatividad varía en función a los elementos que componen y rodean a la organización. En conclusión, hay empresas que utilizan sistemas de control para efectividad y gestión contable, tales como presupuestos de costos, que tales permitirán la adecuada canalización de ingresos para la actividad que se realiza dentro de un servicio y así poder prestar sus servicios en los costos variables y fijos y semivariables en relación y servicios, administración la cual normalmente se cuantifica a la inversión y operaciones que se realizan. Todos estos datos son de gran relevancia para verificar este cumplimiento de los objetivos de una empresa y para ello deben ser precisos, claros y confiables. En la actualidad existen diversos programas informáticos que permiten obtener información de manera segura, rápida, destacados entre ellos Microsoft Excel, ya que conocemos la importancia en el mundo actual y así poder lograr nuestro objetivo para aprovechar al máximo nuestras herramientas en la actualidad y poder alcanzar nuestras metas y logros. Muchas gracias.